Amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros en una entrevista especial de los medios públicos con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Muchas gracias, don Arturo, por recibirnos otra vez. Amablemente siempre el secretario ha atendido las solicitudes de los medios públicos y más en estos momentos en donde estamos ya en la etapa post-COVID. ¿Todavía ya podríamos hablar de la etapa post-COVID en la economía mexicana o estamos Yo creo todavía? estamos muy cerca, ¿no? Hay dos características que en mi opinión van a determinar la etapa post-COVID. Una, cuando avancemos un poquito más en la vacunación. Sí. Y yo creo que en cuestión de mes y medio, 2 meses, va a haber algunos sectores que hoy todavía están restringidos, restaurantes, hoteles, etcétera. Sí. Y entonces sí vamos a estar ya en una etapa post-COVID. Recientemente mencionó usted que se ahorraron 350,000 o 330,000 millones de pesos con la estrategia de compra de vacunas y de apoyos. ¿Es por ahí la cifra o cómo explicar esto? Esto que se ahorró el erario mexicano. No, a ver, yo creo que en lo que no, nosotros nunca escatimamos fue en la parte de las vacunas. De las vacunas. En las vacunas nosotros teníamos claro que era el elemento más importante para vencer al COVID, pero también teníamos claro que se estaban contratando en condiciones extraordinariamente inusuales. Normalmente cuando cualquier gobierno compra vacunas, la vacuna existe, se sabe a quién se las va a poner, cuánto cuesta y cuándo las quieres. Así es. Cuando nosotros las contratamos, las vacunas no existían plenamente, de hecho estaban muchas de ellas en su etapa experimental, no sabíamos cuándo la iban a poder entregar, ni tampoco sabíamos qué tan efectivas iban a ser, ni si se iban a poder aplicar a todos. Por ejemplo, hay vacunas que están autorizadas ya desde niños menores de 12 años, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Ante un escenario de incertidumbre, lo que hicimos fue contratar más vacunas de las que necesitábamos. Más de las que se necesitaban. Sí, porque si alguna de ellas fallaba, si no recibía la autorización o si llegaba tarde, teníamos que compensarlo. Entonces, hoy tenemos contratadas alrededor de 252 millones de vacunas. 252 millones de vacunas. Un poquito más, de hecho, ya ahora 254 millones de vacunas que alcanzan a vacunar a más o menos 144 millones de mexicanos, porque algunas son de doble dosis. Entonces, lo que hicimos fue sobre todo eso, asegurar que todos los mexicanos que fueran a necesitarla pudieran tener acceso a ella. De esas 252 millones de vacunas contratadas, ¿cuántas ya se ejercieron? Más de 50, ¿no? Ya se han recibido exactamente 50 millones de vacunas, se han aplicado 59 millones de vacunas, si mal no recuerdo, 59 millones, casi 60 millones, se han puesto 47 millones de vacunas. Ese número trae un rezago porque Salud espera a liberar el número hasta que puede, no nada más hasta que puso la vacuna, sino que la puede cruzar con nombre y con CURP para saber quién la tiene. Así es. Y hay un poco más de vacunas en tránsito entre que llegan y se llevan a todos los lugares. Y esto que le preocupa a la gran mayoría de quienes nos están escuchando es, aún con el rebrote o la existencia de una variante como la Delta o de otras variantes y mutaciones, que es lo que ha explicado el sector salud de manera muy clara, ¿otro cierre de la economía ya no es posible? No, nosotros no lo vemos en el escenario. Primero porque las vacunas sí protegen. Las vacunas están probando que protegen contra las variantes. Tal vez el elemento más difícil de las variantes es que son más contagiosas, pero sí se protege contra ellos. También hemos aprendido a lidiar con ella en muchos sentidos. Y entonces, junto con la vacuna, los aumentos que ha habido menores de contagio en las últimas semanas no se han traducido ni en más hospitalizaciones ni tampoco en mayores fallecimientos. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado un tiempo más, pero me parece que claramente vamos de salida. A usted le tocaron, son 2 años al frente de la Secretaría de Hacienda, de los cuales un año completamente ha sido... Un año y medio. Año y medio ha sido enfrentar la pandemia, ¿no? Sí, no, a mí me queda claro que uno no elige las circunstancias en las que le toca esto, y yo fui un secretario de crisis. Exacto. Yo entré en julio hace 2 años. En ese momento lo que me tocó fue de manera inmediata preparar el paquete. Lo entregamos en septiembre. En octubre, hacia finales de octubre, se había pasado la ley de ingresos. Hacia mediados de noviembre se había pasado el presupuesto. Así es. Empezamos el cierre y unas semanas después llegó el primer caso de COVID. Entonces,
Mi gestión ha estado fundamentalmente condicionada por la crisis de la pandemia y sus implicaciones en salud y economía. ¿Había alguna teoría económica para enfrentar esto? Yo creo que había muchas cosas que se habían aprendido. Se habían aprendido en algún sentido de la crisis del 2008 y de la crisis de la Gran Depresión. La Gran Depresión generó una serie de respuestas, sobre todo contracíclicas, que se dejaron ahí en el tintero y se volvieron a reciclar en el 2008, en el 2009. En el 2009 nosotros tuvimos la crisis financiera, como muchos países, pero también tuvimos el tema del N1H1. Así es. Ahora, esa pandemia no fue de las dimensiones de esta. Pero lo que sí sabíamos por ella es que los efectos económicos de la pandemia se resuelven parando la pandemia. Es decir, esta crisis económica, a pesar de que es mucho más seria que la del 2009, mucho más seria que la del 2005, de 1995, la recuperación está siendo más rápida, porque en aquellas ocasiones había que resolver un problema fundamentales que había en la economía, por ejemplo, la crisis de la deuda subprime en el caso del 2009, o la quiebra del sistema bancario en el caso de 1995. Hoy no hay un problema económico subyacente, lo que hay es un problema de salud. Entonces, en la medida en que la pandemia está empezando a ponerse bajo control, la recuperación económica ha ido mucho más rápido. Nosotros perdimos números grandes, alrededor de 12.9 millones de empleos. 12.9 de los cuales 1 millón, un poquito más, eran empleos formales y el resto, 11 millones y tantos, eran informales. Hoy hemos recuperado ya prácticamente 12 millones de empleos. Sí, estamos, según las cifras recientes, a poco de tener ya la recuperación del empleo, ¿no? Así es. Y se cumplió, por lo que veo de las cifras, que se espera un crecimiento de 6.5%, esta idea de la paloma. Sí. Yo lo tenía muy claro. Porque es así, una palomita. Sí, ¿no? Exactamente, una caída más abrupta y la recuperación continua pero más lenta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que fue un buen pronóstico ese. ¿Y esto está ocurriendo en otros países de América Latina o México tiene condiciones excepcionales, secretario? Está ocurriendo en muchos países, pero no todos. No en todos, ¿verdad? Yo creo que nosotros tuvimos una serie de estrategias que están resultando efectivas. Una, la que te me había mencionado, comprar muchas vacunas. Sí. Otra, comprar de muchos tipos de vacunas, ¿no? Entonces hay algunos países que están teniendo programas de vacunación exitosos, pero que se centraron en una o dos vacunas. No todas tienen el mismo nivel de efectividad. Y por eso tener un portafolio mezcladito resultó bueno. Y la idea de irle ganando el tiempo, ¿no? O sea, porque las vacunas nos están llegando y las están ahí. Y yo creo que hay que aplicarlas lo más rápido posible. Entonces, ha habido países en donde los rebrotes han sido muy virulentos, si se me permite el término. Sí. En la India, ha habido algunos lugares de América Latina donde pues ha sido complejo. Hay otros países que entraron tarde a comprar vacunas y el tema hoy de las vacunas no es un tema de dinero, es un tema de disponibilidad. Entonces, los países que entraron un poco tarde, aunque tengan el dinero, están muy atrás en la cola. Entonces, nosotros no tuvimos eso y eso nos está colocando en una situación ventajosa, me parece a mí. En la anterior entrevista y en otras hemos analizado también el peso de la deuda. Finalmente, ¿creció o no la deuda interna mexicana? Porque al haber un movimiento del peso frente al dólar, o del dólar frente al peso, pudo haber un incremento. Sí, aunque esa parte ya se regresó. El peso hoy está abajo de 20, en la pandemia empezamos en 18 y tantos. Sí ha habido un cambio, pero es un cambio menor. Mira, yo creo que hay una confusión que viene por las distintas formas que tenemos de medir la deuda. Una es, la medimos como todos, o sea, cuánto me endeudé adicional. Pero hay una forma que es la más común para medirse entre los países, que es se mide la deuda con respecto a la capacidad de pago. Es decir, entonces se divide entre el PIB, ¿no? Exacto. Y entonces nosotros, el endeudamiento que teníamos autorizado, ese se dio, exactamente, que eran alrededor de 700,000 millones de pesos. Y eso aumentó la deuda en cierta cantidad. Pero el PIB
disminuyó. Se contrajo. Y entonces eso hizo que la razón, el cociente, para los que se acuerdan de sus cursos de matemáticas de la primaria, de quinto tal vez, aumentó. Pero aumentó no porque la deuda aumentara, sino porque el PIB, que es lo que estamos viviendo, se hizo más pequeño. Pero, por ejemplo, este año que vamos a crecer yo estimo que alrededor, cuando menos de 6.5%, por la misma razón, la deuda dividida entre el PIB va a caer. Lo que sí fuimos nosotros primero fue seguir la norma legal, no nos endeudamos un peso más allá de lo autorizado, pero también siendo muy prudentes, porque lo que sabíamos es que el problema no se acababa el 31 de diciembre del año pasado, sino que este año, aunque es muchísimo mejor que el año anterior, que el 2020, era un año todavía con retos. Sí. Entonces lo que creció fue, o lo que se modificó fue el cociente de la relación PIB-deuda. Así es. Y ahora sí, la deuda externa, o la deuda que contrataba México, también ya se renegoció. Sí, esa deuda va muy bien. Hoy estaba revisando las cifras. El plazo promedio de esa deuda es casi de 20 años, lo cual quiere decir que no tenemos urgencia para pagarla, no nos va a volver a pasar. A ver, todas estas cosas, nosotros hemos sido prudentes, pero en un sentido estricto, también las administraciones pasadas han sido prudentes. Y es porque aprendimos a las malas, ¿no? Aprendimos de la crisis de la deuda del 82 y de la crisis del 95. En el 95... resultó que una parte importante, muy importante de la deuda, tal vez el 80%, estaba en moneda extranjera. Entonces, si se devaluaba el peso, se aumentaba la deuda. Exacto. La segunda era de corto plazo, es decir, había que pagarla pronto, entonces eso puede hacer, si no había renovaciones, enfrentar una oleada de vencimientos. Y la tercera es que estaban a tasa variable, es decir, si la tasa subía, lo que se tenía que pagar. Hoy la deuda externa, primero, no representa más allá del 26, 27% de total, solamente el 23%. ¿Del PIB? No, de toda la deuda que tenemos. De toda la deuda que La mayor parte de la deuda es interna, es decir, está en nuestra propia moneda. Entonces, si hay una devaluación, no nos afecta como nos afectaba en el pasado. Esa deuda está a largo plazo, de tal forma que aun cuando hay un problema, no tenemos que enfrentarlo de manera inmediata, y eso fue muy importante el año pasado. No teníamos vencimientos de deuda. Perfecto. De tal forma que, además de enfrentar la crisis y tener que pagar las vacunas, los hospitales, no teníamos que pagar. El compromiso financiero internacional, que es el que pasa con otros países de América Latina. Y en tercer lugar, la deuda está a tasa fija, de tal forma que aun cuando hubiera un problema, nosotros no vamos a pagar más. Entonces estamos en una posición, yo diría, muy sólida. La deuda, y este último elemento de la conversación sirve para explicarlo, la viabilidad para manejar la deuda no depende nada más del monto de la deuda, sino de las condiciones en las que está contratada, y nosotros fuimos muy prudentes en las condiciones en las que fuimos contratando. Vamos a un corte, secretario, y regresamos para continuar con este balance post-COVID de la economía. ¿Sí? Amigas y amigos, continuamos con esta entrevista especial con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Estamos realizando la entrevista en vísperas de su viaje a la cumbre del G20, donde uno de los temas fundamentales o las discusiones va a ser la aprobación de un impuesto mínimo global que se está proponiendo sobre todo a la economía digital o a las grandes corporaciones digitales. Si nos pudiera explicar, secretario, ¿de qué se trata este impuesto mínimo y por qué? Sí, son dos cosas, pero efectivamente van en el sentido en que tú señalaste. La idea, y lo que se ha quedado claro en el mundo, es que hay algunas empresas, sobre todo las multinacionales, que operan en distintas partes, que tienen mecanismos para poder evadir los impuestos, ¿no? Entonces vamos a suponer que hubiera una empresa como Apple, ¿no? Sí. Entonces vende aquí iPads y vende aquí iPhones, y eso genera una utilidad, y en un sentido estricto nosotros tendríamos que gravar esa utilidad, y una parte importante de los impuestos por esas ventas que se hicieron aquí se iban a quedar en nuestro país. Pero Apple, por ejemplo, tiene registrado una empresa en Irlanda que tiene una tasa impositiva mucho menor, a la que le tiene que pagar unas regalías por unas patentes, de tal forma que si esta era la utilidad que íbamos a grabar, pagan una regalía altísima y nos dejan este pedacito para pagar impuestos aquí,
Y entonces el impuesto se tiene que pagar en Irlanda. Pero en Irlanda tiene una tasa muy pequeña. Entonces no pagan aquí y tampoco pagan mucho allá. Están Así es. como el gato y el ratón, ¿no? Entonces un poco el acuerdo que hay es, vamos a llegar a un mínimo, va a ser alrededor de 15%. 15%. De tal forma que no tengan incentivos a llevarse sus utilidades a otro país, porque de todas formas allá se les va a gravar igual, ¿no? Entonces esta idea tiene que ver sobre todo con las muy grandes empresas que tienen facilidades por sus operaciones en muchos países de ir moviendo las utilidades. Hay una segunda, y esa yo diría, esa parte del acuerdo está prácticamente cocinado. Planchadísimo. Sí, hay discusiones ahorita en París, yo voy a tener conversaciones estos próximos días, me parece que lo vamos a votar el viernes, ¿no? Okay. La segunda parte del acuerdo, que sí va un poquito más lento, es de cómo grabar a las plataformas digitales. Okay. Lo que está en la economía digital tiene una dificultad diferente, tiene la dificultad de saber exactamente dónde se está generando la actividad económica y por lo tanto dónde se graba. Si uno piensa, por ejemplo, en una hotelería tradicional, alguien se renta un cuarto en Acapulco y ahí se paga el IVA al pagar y después la empresa tiene que pagar un impuesto sobre la renta. Pero cuando alguien renta un departamento a través de Airbnb, Airbnb le va a decir, mira, la empresa está constituida en California, acá tenemos nuestros servidores, entonces hay una discusión sobre dónde se tiene que grabar. Lo mismo cuando se descarga una película. Exacto. Entonces ahí lo que estamos buscando es llegar nuevamente a un acuerdo donde se reconozca que la actividad económica no está exclusivamente donde se encuentran los servidores o la razón social de ellos, sino también donde se está comprando el servicio, si se está descargando una película aquí, si se está utilizando un taxi a través de Didi o de Uber, etcétera, ¿no? Y esa parte va muy avanzada, pero va un poquito más lenta que el otro. ¿Hay resistencias de las grandes compañías? Pues aquí sí, por supuesto que se resisten, pero no se les pidió mucho la opinión. Es un acuerdo entre países. Es un acuerdo de estados-nación. Claro, ¿no? Entonces ellos pueden presionar a sus países, y sus países son sensibles y esto va a tener implicaciones importantes para ellos. Pero yo creo que el G20 ha sido, yo diría, muy exitoso en ese sentido y probablemente esta va a ser una de las reuniones más importantes del G20 en muchísimos años. El G20 nació, si mal no recuerdo, justo después de la crisis de Asia. Sí. Y nació como nació originalmente, ha venido evolucionando, pero nació originalmente como un foro de ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales. Así es que si me aprueba el Senado, ya regresaré yo por el otro lado. Por el otro lado, se va de secretario de Hacienda, regresa como gobernador que además es la naturaleza del G20, ¿no? Y entonces pues se reúne de manera permanente, hay 3 o 4 reuniones al año y una importante con jefes de estados, pero en esta sí se están discutiendo cosas muy importantes. Es el sector, además, lo hemos visto, yo hasta el año pasado vi un reporte de 27% de ganancias mayores, se elevaron las ganancias del sector de la economía digital en medio de una situación pandémica, ¿no? ¿Es un sector que necesita ser más generoso con el resto de la economía, por llamarlo de alguna manera? Mira, primero son los 2 elementos que tú dices. Uno, la economía, la pandemia le pegó a casi toda la economía, golpeó muy severamente algunos sectores, turismo, aerolíneas, restaurantes, entretenimiento, ¿no? O sea, los espectáculos. Petróleo. Cerrado, exactamente. Y hubo unos cuantos sectores que les fue muy bien. El aislamiento social generó que una gran parte de las transacciones, pedir comida, etcétera, se hicieran a través de plataformas digitales. Entonces el sector creció bien. Pero había otro elemento adicional y yo recuerdo las palabras de mi homólogo francés, Bruno Le Maire, en un foro que tuvimos justo en una de las últimas reuniones presenciales que tuvimos hace un año en Roma. Y cuando uno mira, por ejemplo, cuáles son las principales empresas por su capitalización en la bolsa, entonces la más grande es Amazon. Después, si mal no recuerdo, no estoy seguro cuál es el orden, pero están Facebook, Google Apple. Netflix, Apple, ¿no? Entonces él dice, hay un tema también de equidad. Dice, para mí como ministro es muy difícil pedirle a mis ciudadanos que paguen impuestos cuando algunas de las empresas más ricas del mundo no están cumpliendo su parte. Exacto. Entonces había un elemento también de cómo hacerlo, pero también un elemento de justicia tributaria. Otro
elemento que se está discutiendo en estos momentos, secretario, es la supuesta o real presión inflacionaria que puede provocar en la economía mexicana el crecimiento, otra vez el auge de la economía norteamericana. ¿Qué tanto afecta o ha afectado o puede afectar esto a México? A ver, aquí hay un debate, ¿no? Es un debate. Primero hay un debate sí, es un debate abierto, ¿no? De si las presiones inflacionarias que se están viendo aquí también y en Estados Unidos son temporales o son permanentes. Si fueran permanentes, hay que tomar una acción para frenar las presiones y generalmente eso lo hacen los bancos centrales a través de aumentos de la tasa de interés. En Estados Unidos, un poco la discusión va en el sentido de que hay una propuesta de estímulo fiscal de 1.9 billones en Estados Unidos, billones entendidos como en México, que son tres ceros más, y luego una de 3 billones adicionales en infraestructura. Entonces, lo que algunos economistas dicen, sí, efectivamente la pandemia lo que hizo es que la economía cayera, pero un estímulo de ese tamaño la va a cerrar esa brecha y va a presionarla y va a sobrecalentar la economía y eso genera presiones inflacionarias. Okay. Y yo hablando con mis padres les decía, ojalá que tuviéramos ese problema, quiere decir que ya no habría desempleo ni actividad económica, ¿no? Y entonces vemos cómo lo resolvemos. Pero más allá de eso, yo tengo 2 comentarios en ese sentido. El primero es que sobre todo la parte del estímulo fiscal que va ligado a la infraestructura, ese toma tiempo. Okay. Porque si se tiene que hacer un nuevo puente, hay que diseñarlo en papel, hay que salir a licitarlo, hay que entregarle el contrato a la empresa que lo haya ganado y a partir de entonces se empieza a construir. Exacto. De tal forma que esas cosas toman tiempo aún en el momento en que se toma la decisión y va a tomar ciertos años. Yo hablé con la secretaria del Tesoro, con Janet Yellen, de este punto en particular, y dice, efectivamente, esto toma tiempo, esto es más bien el proyecto de infraestructura de la administración, más que un proyecto inmediato, no va a haber un impacto inmediato en la inflación. El segundo comentario va en el sentido de si las presiones que estamos viendo ahora son permanentes o son temporales. Y la impresión que tenemos nosotros es que algunos de estos cambios son temporales. Por ejemplo, tuvimos incremento en el precio de algunos granos y en el maíz, pero estuvieron ligados al fenómeno de la Niña. Okay. Algunos de esos granos se utilizan para alimentar el ganado y entonces hubo un precio en algunos productos de carne, etc. Pues la Niña ya terminó, entonces ese problema, esos precios van a caer. Había una cosa que para nosotros fue muy curiosa cuando nos metimos a verla a detalle. Había habido aumentos en los precios de computadoras, de televisoras, de escritorios, de dispositivos y de materiales de limpieza, escobas, etcétera, cloro para la casa. Claramente estaban ligados a la pandemia al hecho de que las familias estaban pasando tiempo en la casa y de que al no haber clases presenciales, pues había algunas familias que si lo pudieron se estaban comprando una computadora adicional, etcétera, ¿no? Sí. En la medida en que se ha empezado a abrir ya las escuelas de manera presencial, esos gastos van a disminuir, ¿no? Entonces, hay algunos otros precios que van a aumentar. Va a aumentar el precio en los hoteles, en las aerolíneas, en los restaurantes, que hoy están relativamente bajos porque no pueden estar operando a todo su potencial. Cuando la economía se reabra, va a haber una corrección, pero va a ser una corrección temporal. Así es. Entonces, yo creo que sobre todo son temporales. Hay 1 o 2 elementos ahí un poquito más permanentes que habrá que ir atendiendo, pero sobre todo a mí lo que me parece que esto llama a tratar de entender qué es lo que hay ahí. Entonces, ¿la decisión, por ejemplo, del Banco de México fue la correcta en términos de...? Mira, yo entiendo que sentían que había habido una presión inflacionaria relevante en la última quincena. Yo creo que más importante que esta última decisión, lo que importa es cuál va a ser la dirección en el futuro y para eso sí vamos a requerir entender si algunos de estos elementos eran permanentes o no. Sí. Y también entender si la recuperación va rápido o no. Lo que en Estados Unidos y en Europa habían venido hablando es, ellos estaban viendo un horizonte, digamos, de 2 años, etcétera. Hubo declaraciones hace un par de semanas del presidente de la Fed en el sentido de que cree que la recuperación puede ir un poquito más rápido. Más rápida. Pero yo creo que estos temas hay que tomárselos con un granito de sal.
El presidente de la Fed Jay Powell hizo un comentario muy interesante, ¿no? Él estaba viendo una tendencia y de repente ve un brinco, o sea, una observación, y dice, una observación no hace tendencia, ¿no? Exacto. Tengamos calma y veamos qué pasa. Exacto. Y en ese sentido, ¿cuál sería la dirección en el futuro que hay que ver para el Banco de México? Primero hay que ver si me aprueba el Senado. Digamos que después me toca. Hablemoslo en términos de teoría desde el punto de vista del secretario de Hacienda de México. No, yo creo que lo que hay que ver es, hay que hacer ese análisis profundo de las causas de la inflación, y ese es parte de un debate muy álgido y muy interesante desde el punto de vista intelectual, pero también de sus consecuencias de política a nivel internacional. Y probablemente el lugar donde se está dando el debate con más seriedad es en Estados Unidos. Yo creo que hay que empezar a dar un debate similar en México, tratar de entender qué es lo que pasa con la inflación, porque pudiera ser que lo que pasa con la inflación es que hay sectores donde están muy concentradas la actividad económica, hay muy pocos jugadores y entonces pueden mantener los precios más altos que si hubiera mayor competencia. Entonces ese tipo de cosas son las que me parece que tenemos que entender todos los que estamos involucrados en los procesos de decisión de política económica, pero también es importante que los ciudadanos en su conjunto estemos mejor informados. Ahora, no quiero desviar la atención, pero ni tampoco concentrarme en temas del Banco de México, pero es inevitable. Recientemente usted también mencionó que hay un reto, y ahorita se vio en la pandemia, de la inclusión bancaria, o sea, es decir, de lograr la inclusión financiera. La inclusión financiera, no más que la bancaria, del 31%, 37% solo el 31% de los mexicanos tienen una cuenta bancaria. Mira, ¿Cómo lograr esto? Normalmente lo que pasa es que es más o menos de manera natural. Las economías más avanzadas, los países que tienen mayores ingresos, que tienen además suelen tener países más equitativos, la gente tiene un mayor uso de los sistemas bancarios y financieros, les pagan su salario no en cheque o no en efectivo, sino se los pagan a su cuenta. Eso les permite también crear un historial crediticio de tal forma que si en algún momento necesitan un préstamo, lo adquieren en mejores condiciones. También tienen otros productos financieros que son un poco más raros en México. Por ejemplo, la gente suele tener asegurada su casa contra un temblor, contra una inundación, contra un incendio. Aquí no tenemos casas de madera como en algunos países. Entonces, y por el otro lado, sobre todo en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, que es extraordinariamente sísmica, difícilmente tenemos la utilización de estos productos. Entonces, uno entiende parte de eso. Los países que están más avanzados pues tienen muchos indicadores. Pero cuando nosotros nos comparamos con países de ingresos similares o más bajos, como Colombia, como Perú, como Brasil, nos encontramos con que ellos tienen un uso mucho mayor de los servicios financieros. Y esto hace que estemos perdiendo nosotros oportunidades de país para poder canalizar los ahorros hacia la inversión, etc. Entonces, eso es algo que me toca desde la Secretaría de Hacienda, pero me toca en conjunto con el Banco de México, cómo ir buscando generar mecanismos de inclusión financiera. En general, pero también por grupos sociales y también por género. Las mujeres suelen tener menos acceso a los servicios financieros que los hombres. Yo creo que eso, si nosotros logramos avanzar de manera importante con eso, el país va a crecer mucho más. ¿Se necesita una feminización más fuerte de los servicios financieros? Pues no lo había pensado en esos términos. Estamos en un lugar donde no hay una sola Secretaría de Hacienda, por cierto, pero también, en la historia del país. También si ves los bancos, hay 49 bancos y solamente hay 2 directores de banco. 2 directores de 49. Todos los bancos tienen que tener un consejo de administración y solamente uno de esos bancos tiene una presidenta de su consejo de administración. Así es que sí, yo creo que en el sector financiero todos tenemos que ser mucho más sensibles a los sesgos que hay en materia de género, y creo que hay una discriminación mayor de lo que uno pensaría a primera vista. ¿Algo que usted quiera agregar, secretario, que crea importante en estos momentos, sobre todo para quienes nos están viendo y que seguramente tienen muchas dudas o temores todavía frente a la recuperación económica? No, yo creo que lo más importante es que estamos ya en franca salida. Yo recuerdo un discurso que hice en marzo del año pasado, cuando este problema empezaba, y les dije, este va a ser un tema muy serio, muy grave, pero vamos a salir de él. Y nosotros estamos saliendo de él. Pero a diferencia de otras crisis, estamos saliendo con un peso estable, con inflación relativamente baja para nuestros estándares históricos, con finanzas públicas sanas. Y esto es importante por muchas razones, porque el tener finanzas públicas sanas quiere decir que el gobierno va a estar en condiciones de dar apoyos a la salud, a la educación,
a través de la infraestructura a la economía. Es decir, antes lo que pasaba es que teníamos una crisis y después nos pasábamos años tratando de recuperarlo. La recuperación va a ser mucho más rápida y eso se va a traducir en mayor beneficio para las familias mexicanas, y eso al final es lo más importante. El tener estabilidad macroeconómica no es un fin en sí mismo, es un medio para que los ciudadanos mexicanos vivan mejor. Y eso es en lo que hemos estado comprometidos hasta ahora, y eso es parte de lo que me va a mover después. Muy bien, pues muchas gracias, secretario. No, gracias por el interés. No, gracias. Gracias a ustedes. Estamos aquí en las entrevistas especiales de los medios públicos. No nos dejen, sigan con nosotros.